La corrosión se conoce como el deterioro de un material a través del tiempo debido a la interacción electroquímica natural y espontánea de este con el medio ambiente o con el ambiente dentro del cual se encuentra. Lo anterior implica que cuanta más energía se invierta en la extracción del material, más fácilmente puede producirse la reacción de corrosión, ya que el metal busca volver a su estado natural. Específicamente, este proceso consiste en el intercambio de electrones entre la superficie del metal y el medio. Las partículas de carga positiva se combinan con el oxígeno desencadenando una serie de reacciones de óxido-reducción que arrojan como resultado la formación de una capa típicamente de color rojiza conocida como óxido. A nivel industrial, este fenómeno produce importantes pérdidas estructurales y económicas, teniendo en cuenta los costos necesarios para llevar a cabo el reemplazo de las estructuras deterioradas. Adicionalmente, también existe el peligro de que se generen daños de tipo ambiental, como lo son filtraciones de petróleo u otras sustancias altamente contaminantes. Actualmente, el cuidado del medio ambiente es uno de los tópicos con mayor relevancia a nivel mundial. Cada día más, la industria se interesa en ideas que busquen salvaguardar los recursos naturales con el fin de proteger el medio ambiente y detener su deterioro. Es por lo anterior que este proyecto busca diseñar un inhibidor de corrosión amigable con el medio ambiente por medio del cumplimiento de los siguientes objetivos. Identificar las variables de ingeniería que satisfacen las necesidades del consumidor frente al producto diseñado. Diseñar y construir un prototipo teniendo en cuenta los lineamientos derivados de las encuestas llevadas a cabo. Realizar las pruebas que permitan determinar la efectividad del prototipo y realizar comparaciones frente a los inhibidores ofrecidos por el mercado actual. Con el fin de definir las variables de ingeniería necesarias para el desarrollo de nuestro producto, se llevó a cabo una encuesta a personas interesadas en el tema. 5 preguntas fueron elaboradas para alcanzar este fin. Para analizar los resultados obtenidos en las encuestas, se procede a graficarlos con el fin de tener una mejor visualización. Para la pregunta número 1, el tipo de inhibidor de corrosión más conocido es el de base en aceite, seguido por los anódicos o catódicos y por último los que son hechos en base a agua. Para la pregunta número 2, se obtuvo que la mayoría de los encuestados consideran que los inhibidores en base a aceite tienen una mayor utilidad a nivel industrial. En términos de conocimiento que tienen acerca de inhibidores amigables con el medio ambiente, se obtuvo que sobre el 33% tiene algún tipo de conocimiento acerca de este inhibidor. Sobre los aspectos importantes para el buen funcionamiento del inhibidor, fue posible observar que la mayor parte de los encuestados consideran la efectividad como el aspecto más importante, seguido del método de aplicación. Finalmente, se preguntó qué esperaban en términos de efectividad de un inhibidor de corrosión amigable con el medio ambiente, pregunta para la cual se obtuvo que el 50% cree que la efectividad dependerá de las condiciones de operación, mientras el 33% considera que no será una efectividad que pueda competir con los inhibidores ofrecidos actualmente por el mercado. Una vez analizados los resultados, se definieron como variables de ingeniería el flujo de hidrógeno, teniendo en cuenta que se va a hacer la evaluación en un medio ácido, y la difusividad del material principal utilizado para la elaboración del inhibidor de corrosión. Esto teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno de transferencia de masa con reacción heterogénea. Adicionalmente, se definieron unas condiciones que nos parecieron importantes para el desarrollo del producto. Primero, que el producto sea líquido, que sea fácil de añadir al metal, que tenga una buena adhesión y obviamente que sea amigable con el medio ambiente. ¿Por qué emplear sábila en el desarrollo de un inhibidor de corrosión? Básicamente porque la sábila tiene un alto contenido de polifenoles. Los polifenoles tienen la capacidad de estabilizar radicales libres mediante un mecanismo de resonancia. Por otro lado, empleamos glicerol e hidróxido de potasio en el desarrollo de nuestro inhibidor de corrosión. Esto debido a que el glicerol tiene la capacidad de aumentar la afinidad entre los polifenoles y el hierro y el aluminio empleado. Por otro lado, el hidróxido de potasio tiene la capacidad de desprotonar los polifenoles. Esto genera una carga negativa en el oxígeno, aumentando el carácter de base dura según el criterio de Pearson. Por otro lado, el aluminio y el hierro en esta oxidación 3 tienen una alta acidez y por lo tanto tienen un carácter de ácido duro según el criterio de Pearson. Al tener una base dura y un ácido duro, se genera gran afinidad y por lo tanto se genera una capa de polifenoles alrededor del hierro y del aluminio capaz de inhibir el proceso de oxidorreducción. Adicional a la sábila, se agregaron 25 gramos de glicerina y 5 gramos de hidróxido de potasio con el fin de mejorar la adhesión del inhibidor al metal. Todos los reactivos fueron agregados a una licuadora y se procedió a realizar un proceso de homogenización. Una vez finalizado el prototipo, se inició con la metodología experimental. Las piezas metálicas, previamente limpiadas, se impregnaron con el inhibidor y se dejaron secar por un tiempo prudente. Finalizado el proceso de secado, se pesaron con el fin de llevar un control. Se preparó una solución ácida de ácido clorhídrico 0,5 molar y se procedió a insertar las piezas metálicas dentro de la solución, teniendo en cuenta el control que no posee inhibidor y las piezas que sí. Transcurridos 10 minutos de haber insertado las piezas en el medio, fue posible notar que las piezas que no contenían inhibidor dieron inicio a la reacción con el medio ácido, mientras que las piezas con inhibidor no presentaron reacción aún.
Antes de realizar pues, toda la práctica, se pesaron los tubos de aluminio y de hierro para conocer su masa antes de aplicar ese inhibidor y antes de agregarlos a la solución que se hizo en el laboratorio. Los pesos se presentan a continuación. Asimismo, después se aplicó el inhibidor de corrosión en los tubos y se separaron por dos categorías, por su composición, que sea aluminio o hierro, y si se les aplicó o no el inhibidor de corrosión. Luego de esto, se agregaron en la solución 0,5 molar en dos beakers separados de 250 mililitros y se dejaron 2 días. Al finalizar cada día se realizaba una medición de su masa con respecto al tiempo. Al final del segundo día se retiraron los tubos y se midió por última vez su masa, en donde se calculó luego la variación porcentual con y sin inhibidor de los tubos, la cual se presenta a continuación, y luego de esto se calculó la eficiencia medida en cuanto a la variación porcentual de la masa de los tubos, ya que esto nos indica qué tanto protegió el inhibidor al tubo de la reacción con el ácido clorhídrico, y los resultados se presentan a continuación. Se presentará el modelo matemático para el desarrollo de un inhibidor de corrosión, el cual va a ser una reacción heterogénea sobre una superficie cilíndrica, la cual tiene un radio R1 y por fuera de esa superficie va a ser un radio R2 o R infinito. Esto va a ser importante para nuestras condiciones de frontera y después de esto vamos a primero plantear el balance de masa. Entrada menos salida más generación va a ser igual a 0, el término de generación se nos va a ir y nos va a quedar que la entrada va a ser el flux de ácido clorhídrico por un área evaluada en R más delta R, menos el flux por un área evaluada en R. Después de resolver esto, llegamos a que C1, una constante sobre R, es igual al flux de ácido clorhídrico, el cual lo vamos a reemplazar por la ley de Fick, en donde al ser en fase líquida se va a ir el término convectivo. Entonces nos queda finalmente esto, se despeja para poder encontrar su perfil, el cual queda de la siguiente manera, y la manera de resolver esta ecuación es con las condiciones de frontera, donde decimos que en R2 o en R infinito, la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración inicial de la mezcla, la cual es una concentración de 0,5 molar, mientras que en la superficie del cilindro la concentración va a ser 0, ya que vamos a asumir que la reacción es lo suficientemente rápida para poder asumir esto, y así facilitar nuestros cálculos. Después de llegar a un modelo matemático para la concentración, el cual va a depender de tanto la difusividad del ácido clorhídrico en el agua como del radio, se utilizaron los siguientes valores para encontrar las constantes 1 y 2. Se utilizó como radio del beaker 0,1 metros o 10 centímetros y el radio de los tubos de metal fueron de 0,0016 metros. Después reemplazamos la condición de frontera número 1, la condición de frontera número 2 y finalmente llegamos al siguiente perfil de la concentración, el cual, como vemos, va a depender de la difusividad y el radio en que se encuentre. Para concluir, se obtuvo como resultado que el porcentaje de pérdida de masa para el hierro y el aluminio correspondían al 20 y al 33% respectivamente. Asimismo, fue posible desarrollar un modelo matemático para la transferencia de masa capaz de describir el sistema en cuestión. Sin embargo, debido a la complejidad en la medida del coeficiente de difusión del ácido clorhídrico y teniendo en cuenta que el hidróxido de potasio posiblemente basificó el medio, era un experimento difícil de desarrollar. Por lo tanto, se optó por un experimento sencillo pero muy concluyente, en donde se evidenció que los metales que poseen el inhibidor de corrosión tenían una pérdida de masa significativamente menor. Asimismo, se logró desarrollar un inhibidor de corrosión con materiales biodegradables y que no representaban ningún riesgo para el medio ambiente.